Zaqueo, sin Cristo decirle lo que tiene que hacer. Ay, gloria a Dios. Su presencia es suficiente para mover el corazón de Zaqueo a tomar la decisión correcta. Porque cuando tú buscas a quién provoque en ti el querer por su buena voluntad, es lo que Pablo enseña. Cuando tú lo tienes a Él provoca en ti el querer como el hacer. Gloria a Dios. Le invito a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18, dice la poderosa palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vamos a pasar ahora al capítulo 19, versículo 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y quisiera usar como título al predicar la palabra por unos minutos: el peligro de poner la carreta delante de los bueyes. Un título muy extraño. El peligro de poner la carreta delante de los bueyes. Con esa palabra en el corazón le invito a inclinar su rostro y pidamos la dirección de Dios al abrir su palabra en esta mañana. Padre, te agradecemos por tu bendición. Te agradecemos por tu presencia en este lugar. Te agradecemos porque ya está bendiciéndonos. Y ahora al abrir tu palabra, Señor, danos ese pan de vida. Danos ese alimento que fortalece nuestras fibras espirituales. Danos ese alimento que da poder para enfrentar la tentación. Danos ese alimento que nos da vigor para enfrentar las enfermedades del pecado que tocan y que agobian en nuestro diario vivir. Que el Espíritu Santo, al entregar este pan de salvación, encuentre en nuestro corazón un corazón dispuesto, disponible para que la gloria de Dios sea alcanzada y manifiesta de tal manera que tu propósito sea cumplido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a arrepentirse. Acaba de hacer un llamado después de dar una poderosa predicación y enseñanza. Y el predicador hablaba y decía que era necesario que el peso del pecado que nos agobiaba, el Señor lo podía quitar, el Señor lo podía remover, etc. Y mientras él hablaba esto, un joven le interrumpió y le dijo: Señor predicador, yo no siento ningún peso de pecado. Y le preguntó: a propósito, ¿cuánto pesa el pecado? 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Porque, ¿sabes qué? Yo no siento ningún peso de pecado. Y el predicador le dijo: si usted pusiera 100 kilos sobre un muerto, él no sentiría nada. Y el joven le dijo: así es. Solamente aquel que ha sido tocado por el poder vivo del Espíritu Santo siente el peso del pecado. El corazón lejos de Dios, el corazón en rebeldía contra Dios, no siente la enormidad de su mal. Mientras más cerca tú te encuentras de Cristo, mayor será el peso del pecado que va a llenar tu corazón.
No es un sentimiento de culpabilidad. Lo que estoy hablando es que te darás cuenta lo enorme que es el pecado. Lejos de Cristo te es bien sencillo y fácil hablar mentiras. Pero cuando tú estás cerca de Cristo, la mentira más simple, el Espíritu Santo te la refriega en la cara y te dice, lo has hecho mal. Lejos de Cristo es fácil engañar al prójimo. Pero cuando tú estás cerca de Cristo y vas a engañar al prójimo, el Espíritu Santo te regaña, porque el Espíritu Santo es como el policía que está allí listo para llamar la atención. Y yo quiero decirte que en la palabra de Dios nos encontramos con un cuadro de un personaje que vivió esa experiencia, que pudo experimentar lo que significa el peso del pecado. Me refiero al apóstol San Pablo. En Romanos capítulo 7 encontramos allí el dilema de Pablo, encontramos allí la situación de Pablo, encontramos allí la angustia de Pablo. Un texto muy leído, muy predicado, pero que en la mañana de hoy le vamos a dar otro enfoque que quizás será de gran bendición a tu corazón como lo ha sido a mi corazón. Dice la palabra poderosa de Dios, hablando acerca de lo que Pablo expresa. Él dice, no entiendo lo que me pasa. ¿No entiendo qué? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En buen lenguaje español, yo hago lo que yo odio. Ahora bien, dice él, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Aunque deseo hacer lo bueno, dice el apóstol, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así, añade, descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Es decir, Pablo está experimentando dos leyes. La ley de Dios que le está diciendo, le está exigiendo la perfecta obediencia, y la ley de muerte que está en su interior, la ley del pecado. Él dice que él quiere, pero no puede. Muchos teólogos debaten que si ese texto, esa experiencia, Pablo le está describiendo antes de su conversión o después de su conversión. Y yo quiero decirte sin temor a equivocarme, que esa experiencia es Pablo después de su conversión, porque nadie siente esa guerra sin antes tener conversión por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás sin Cristo, tú mientes, tú robas, tú engañas, tú miras la mujer del otro, no te importa, le tiras flores a la señora, no te importa, no importa mentir en el trabajo, si llegaste tarde, te la inventa y te sale con las tuyas, etcétera. Pero cuando tú estás en Cristo, hay algo en tu interior que comienza a confrontarte, ¿sí o no? Sí, mi hermano. Y Pablo está experimentando esa lucha interior. Este es un cuadro terrible. Un corazón que quiere vivir para Dios y no puede, porque sabe que la ley de Dios es buena. Y ese es el problema del mundo cristiano, que en cierto sentido rechaza la ley de Dios, pero el problema no es con la ley, el problema es contigo. El problema es el pecado que está dentro de ti. El problema no son los semáforos de Ceylan o las señales de tránsito. El problema es que tú andas sin freno en tu carro y te está volando todos los semáforos. El pecado nos quitó los frenos y el problema no se resuelve quitando los semáforos. El problema se resuelve poniéndole freno al carro. Amén. Entonces el problema no se resuelve quitando la ley. El problema se resuelve arreglando tu problema interior. La ley no puede hacerlo.
Hay otra forma de hacerlo. Y es lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Gloria sea al Señor, amén. Porque Él sabe que la ley es buena, pero hay otra ley en su interior que no lo deja. Y Pablo, ante este dilema, ante esta situación, Pablo grita y dice él: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Ese amén está bien flojito. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Mi hermano, lo que te estoy diciendo es que en Pablo se está experimentando en su interior una guerra, y Pablo exclama dos cosas. Pablo expresa dos cosas. Pablo dice dos cosas. Número uno, Pablo dice: miserable hombre de mí. En otras palabras, Pablo encierra con esta declaración el comienzo de la victoria. Porque Pablo está diciendo, en otras palabras, este no puede, yo soy un miserable. Es el primer paso para un corazón que alcanza victoria en Cristo. Que Él se declara impotente, Él se declara miserable, Él se declara que no puede. ¿Me estoy dando a entender? El primer paso para tener victoria es declarar: yo no puedo. No vale que tú digas: Señor, yo me comprometo, yo lo voy a hacer. Señor, yo te comprometo que no voy a mentir más. Yo me comprometo que no voy a hacer esto. Yo me comprometo. Y pasamos toda la vida comprometiendo, y nos damos cuenta que al final fracasados. Y a finales del año siempre nos comprometemos. Me comprometo, Señor, que ya no va a haber tanta computadora. Señor, me comprometo que ya no voy a ver tanto Facebook. Señor, me comprometo que ya le voy a cooperar con mi esposa a lavar los platos. Amén, digan mujeres. Me comprometo, Señor, a no ver ya más novelas. Señor, me comprometo ya no hablar más mentira. Señor, me comprometo ya no más a pisotear tu santo día. Y hacemos una lista de resoluciones y promesas y promesas y promesas, que ya el 15 de enero ya se fueron todas al piso. Donde comienza la victoria es decir: Señor, yo no puedo dejar de ver esta novela, porque tú sabes que me gustan, Señor. Señor, yo no puedo ayudar a mi esposa a lavar los platos, porque tú sabes que yo odio lavar platos. Señor, yo no quiero que cuando venga el hermano Felipe a la casa me vea lavando, porque va a pensar que yo soy ¿cómo que le dicen un mandilón, Señor? Y yo quiero que la gente sepa en la iglesia que yo soy el macho de la casa, que yo soy el mero, Señor. Pero tú sabes, porque mi papá me crió y me dijo que yo era el mero, que yo era el macho. Cuando tú te declaras que no puedes, viene la segunda parte. Y esa segunda parte es determinante para la victoria. Y si en este día, hermano, Dios te habla, atesora esta enseñanza en tu corazón. Pablo, después de decir miserable hombre de mí, él dice una pregunta. Hace una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Esta es una interrogante correcta. Esta es la interrogante que abre el secreto para recibir toda victoria espiritual. Pablo no dice ¿qué me librará? Pablo no dice ¿cómo me libraré? No. Pablo dice ¿quién? ¿Qué señala a formas y métodos humanistas? ¿Quién señala a una persona, a una relación?
Este es el corazón del mensaje de hoy. Pablo no pone la carreta adelante. Pablo pone la carreta a donde va. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice quién ni no dice qué ni cómo. Ahora, la victoria o el fracaso contra el dominio del pecado dependerá de la elección de una de estas dos interrogantes. ¿De quién o qué? Ahí radica, hermano, todas las creencias y denominaciones que existen en esta tierra. Y la mayoría, quiero decir, más del 90% se radican en qué. Por eso muchos son llamados, como decíamos el sábado anterior, y pocos son los escogidos. Porque la naturaleza humana, ante el dilema del pecado, ante el problema del pecado, ante ese león que está adentro rugiendo, que quiere salirse con las suyas, muchos responden de manera incorrecta. Y una respuesta incorrecta te va a llevar a resultados incorrectos. Pablo dice ¿quién? Pablo no dice qué o cómo. Sabes que al ser humano le gusta más el qué y el cómo porque es más fácil. Por eso las mayorías de las denominaciones e iglesias están llenas. Si usted quiere inventarse una congregación, comience a pregonar qué o cómo. ¿Qué hacer para tener salvación o cómo alcanzar la salvación? Y usted va a tener mucha gente. En Asia, en China, donde quiera que usted ve que hay una religión, su raíz, su fundamento comienza con este concepto, ¿qué o cómo? Y Pablo nos está enseñando el camino de la victoria. Pablo dice, ¿quién me librará? La elección de una de estas dos te llevará al cielo o a la perdición. Millones de cristianos, escúchalo bien, millones de cristianos con las mejores intenciones caminan sin saberlo a la destrucción, solo por el hecho de una incorrecta interrogante ante el problema del pecado. Porque están poniendo, en otras palabras, la carreta delante. Es un dicho del pueblo, no ponga la carreta delante de los bueyes, pero tiene mucha sabiduría. El pueblo es bien inteligente. No ponga la carreta delante. La historia bíblica en esta mañana se abre ante nosotros y nos presenta dos cuadros de dos individuos. Uno que se fue por la interrogante de qué y otro que se fue por la interrogante de quién. Y esto te va a abrir los ojos que no es un invento del pastor, no es una interpretación que le estoy haciendo al texto, es algo real, es algo verdadero. Dos cuadros. Número uno, el primero nos presenta en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 al verso 24. Dice la palabra, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, ¿cuál fue la pregunta que hizo? ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y hermano querido, Jesús, conociendo el corazón de este hombre, porque mira, de la abundancia de la boca, eso habla, o de la abundancia del corazón, eso habla la boca. En otras palabras, ese muchacho tenía un concepto incorrecto de la obra de la salvación. Y Jesucristo lo quiere llevar al punto que él entienda. Pero quiero decirte, muy lamentablemente, cuando alguien cae presa de la religión, en otras palabras, del esfuerzo humano como medio de salvación, es difícil Dios sacarlo de ese hoyo. Es más fácil para Dios sacar al que está en el alcoholismo metido allá
bañado por el pecado de corrupción, sacarlo, porque ese que está allá abajo, él sabe que su única esperanza es una persona. Este muchacho hizo una pregunta: ¿qué haré? Y Jesús siguió con su camino para llevarlo a un punto. Jesús usó su lenguaje, lo que él conocía, para llevarlo a lo desconocido. Y Jesús le dice: los mandamientos del Señor obedeces. Y él dice: pero Señor, los mandamientos yo los conozco desde mi niñez. No matarás, no robarás, no hurtarás, no mentirás, etc. En otras palabras, le comenzó a recitar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Un judío se sabía la ley desde su temprana edad. Y Jesús lo está llevando al terreno que él conoce, para luego, como dije, llevarlo al terreno desconocido. Y le dice: ok, está bien. Si tú quieres heredar la vida eterna, anda, vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y dice la palabra que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y los discípulos le dicen: pero Señor, ¿y qué pasó? ¿Cuán difícil es entrar a un rico en tu reino? Y Jesús le dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Conéctalo con el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él le crea que Él existe. En otras palabras, el joven que está hablando Lucas 18 no puso su fe en el lugar correcto, la puso en su hacer. Por eso hace la pregunta: ¿qué haré? Porque él entendía que la salvación y el poder de Dios se desataba cuando yo hago. ¿Me estoy dando a entender? Por eso ahora termina con un desenlace de fracasos. Ahora ve el otro cuadro, Lucas capítulo 19, versículo 2 en adelante. Allí mira, si tú lees todo el pasaje, te vas a dar cuenta que parece ser que fue en el mismo día. En el mismo día, Jesús en un momento se encuentra con el joven que la versión popular le llama un líder religioso, mientras que la versión, la Reina Valera del 60, le llama un joven. Ahora, se encuentra con el muchacho, los discípulos se quedan en su mente con el pensamiento: bueno, un rico no se puede salvar. Es imposible. Pero lo que es imposible para Dios es posible. Y ahora Lucas registra que Jesús llega a Jericó. Y en Jericó se encuentra con otro millonario. ¿Con otro qué? Otro millonario. Y Lucas lo hace de manera intencional, dirigido por el Espíritu Santo, para dar respuesta, hermano, que hay esperanza para todo aquel que viene en el nombre de Cristo. No importa la situación, en Cristo tú tienes entrada a la vida eterna. Y dice entonces el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Y habiendo entrado Jesús, ¿a dónde? A Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver ¿qué cosa? ¿Quién? Gloria a Dios. Mientras el joven anterior, el rico anterior, el millonario anterior, dice que él quiere ver a Jesús. ¿Para qué? Zaqueo viene con otro enfoque, con otro punto. Dice: para ver quién. Por eso Zaqueo termina con un final de bendición. Por eso Zaqueo termina en victoria.
¿Por qué? Porque la entrada que dio Zaqueo es la entrada que el Padre acepta. Es la que el Padre recibe. Y Jesús, Zaqueo, que anhela ver quién es Jesús, Jesús le dice: quiero ir a tu casa. Le pregunto, ¿se lo dijo al rico anterior? Se lo dijo en el camino, porque lo que mueve a Cristo es que tú tienes deseo de Él. Gloria a Dios. Cuando tú tienes deseo de Él, Él dice: quiero estar contigo, voy a morar contigo. Te pueden decir que tú eres el más malo, que tú eres el más sinvergüenza, que tú eres el ladrón de los ladrones, pero yo quiero ir a tu casa. Gloria a Dios. Cuando un corazón anhela de Cristo, Cristo se da a él. Porque no hay una alma que anhele su presencia, que él le diga: no puedo estar contigo porque eres muy sinvergüenza. No, Señor. Cuando un corazón anhela de Cristo, él se le manifiesta. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria es el nombre del Señor. A ti, mi amigo, donde quiera que tú estés, en cualquier lugar del mundo, si el mundo te dice que tú eres malo y sinvergüenza, pero tú tienes deseo de Cristo, hay esperanza para ti, porque ese deseo lo ha puesto el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice entonces: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Hermanos, los problemas que Zaqueo tuvo que enfrentar y las paredes que tuvo que saltar y mantener su existencia de ver a Jesús, quiere decir que su deseo era real. Que el deseo de Zaqueo por Cristo, de verlo, de estar con Él, era verdadero. ¿Sabe qué pone en evidencia que quiere de Cristo, que tú quieres verlo? Es que a pesar de, tú sigues en tu meta de ver, tu propósito de encontrarte con Él. Alguien le está hablando, a alguien Dios le está hablando en esta mañana. No importa lo que digan de ti, no importa los problemas, la presión que te ponga el patrón, no importa que te diga: tú no vas a ir a la iglesia porque si no te vamos a botar del trabajo. No importa lo que te hagan, tú vas a seguir buscando a Cristo, porque tu deseo es original. Cuando alguien está buscando a Cristo, entre comillas, cualquier quítame la paja. Un hermano no lo saludó, aunque se espera que todos nos saludemos con amor, con cariño. Pero si un hermano no lo saluda, dice: ya no regreso más. Como un hermano me dijo: mire, pastor, yo estoy enojado. ¿Por qué, mi hermano? Porque en la comida, yo y mi familia preparamos un caldero lleno de comida. Y cuando llegué ya no había. Yo no vuelvo más a la iglesia. Estoy molesto. Tú estás buscando a Cristo, hermano. No importa lo que te hagan. Te tiran por una ventana y te meten por la otra. Amén. Zaqueo siguió buscándolo. Y dice la palabra que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, la gente está murmurando que esto. Bueno, ya conocemos la historia. Pero ahora escucha. Zaqueo se pone en pie y dice: Señor. Es decir, mientras el otro no quiere, porque comienza con el qué, Zaqueo, sin Cristo decirle lo que tiene que hacer, ay, gloria a Dios. Su presencia es suficiente para mover el corazón de Zaqueo a tomar la decisión correcta. Porque cuando tú buscas a quien provoque en ti el querer por su buena voluntad, es lo que Pablo enseña. Cuando tú lo tienes a Él provoca en ti el querer como el hacer. Gloria a Dios. Y Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si a alguien le robé algo,
se lo doy por 4. Al que le robé $5 le doy 20. Al que le robé 100 le voy a dar 400. Gloria a Dios. Se lo paga con interés. Alguien dice aleluya. Yo te pregunto, ¿Jesús le dijo a Zaqueo que tenía que hacer eso? ¿Jesús le dice a Zaqueo lo que tiene que hacer? No, hermano. Porque su presencia es suficiente para que el corazón cambie. Gloria a Dios. El problema es que nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo. Y Jesús lo que quiere es que tú traigas a la gente a Cristo. Jesús lo que quiere es que yo venga a Cristo, que yo quiera de Él. Porque cuando yo quiero de Él, automáticamente los cambios llegan. Ahora, escucha bien, si no hay cambio en tu vida, si sigues haciendo lo mismo, engañando, mintiendo, tantas barbaridades, quiere decir que no te encontraste con Cristo. Porque el que se encuentra con Cristo no puede seguir siendo la misma persona. Gloria a Dios. Algo tiene que cambiar. Alguien dice amén. Mi querido, aquí encontramos en el cuadro de Zaqueo y en el cuadro de el joven rico, en el cuadro del millonario del capítulo 18 y en el cuadro del millonario del capítulo 19 encontramos lo siguiente: el que nunca podrá llevar el corazón a tener poder para vivir para Dios. El que puede lograr cambio por unos días, pero no va a llegar a lo profundo. El quien siempre traerá poder para vivir para Dios. Quien pone su esperanza y su fe en una persona. El que pone su esperanza y su fe en mi desempeño. El que lleva al corazón a tener ausencia de gratitud. El quien lleva al corazón a una explosión de gratitud a Jesús. El que lleva el corazón a dar con reservas. El quien lleva a dar todo. ¿Sabe por qué tiene problema con tu tiempo de que Cristo no es lo primero? Porque el quien no es real. ¿Sabe por qué tiene dificultad con meter la mano en los bolsillos y dar tu diezmo y tu ofrenda? Lo digo porque el qué es lo que te ha movido. Y el que te lleva, te deja bajo lo superficial, por arribita. El quien, cuando entra al corazón, el egoísmo desaparece. Por eso, si tú lo conoces a Él e intima con Él, tú no solo vas a querer dar el 10%, tú te vas a dar tú mismo. Como aquel nativo en esa isla, que cuando el misionero predicaba, él dijo: indio da su arco a Cristo. Y el predicador siguió predicando de la obra de Cristo, su sacrificio por él. Y el indio dice: indio dar su flecha a Cristo. Y el misionero siguió predicando. Y el indio viene y dice: indio dar su envase de agua a Cristo. Y el misionero siguió predicando y siguió predicando. Y el indio dice: mi indio dar su oro a Cristo. Y el misionero siguió predicando. Y al cabo el indio dice: indio se da a Cristo. Y se sentó en el platillo. Él mismo se entró. Cuando tú tienes a quien, eso es lo que pasa. Hello. Ahí como que los amenes no suenan. Hello.
Sí, mi hermano, cuando tú tienes a Cristo, te da por entero. No hay reservas. Podemos concentrarnos en el qué y el cómo. Será un proceso imposible, porque es imposible para los hombres alcanzar la transformación. Solamente Cristo puede transformar el corazón humano. Alguien dice gloria a Dios. ¿Qué solo provoca hacer cambios superficiales y quién provoca hacer cambios radicales? El mayor regalo, y termino con esto, que tú le puedes dar a tus hijos es buscar a Jesús como alguien. El mayor regalo que tú le puedes dar a una iglesia es buscar a Jesús como alguien. Todas las religiones inventadas por el hombre se concentran en el qué y el cómo. Verdadera búsqueda, escucha esto, la verdadera búsqueda de Jesús siempre llevará a los hombres a vivir el mayor estándar de la vida cristiana. Nunca te va a llevar a vivir lo mínimo, siempre te hará vivir el mayor estándar. Si Jesús no puede transformar una familia, Jesús no puede transformar un corazón, si Jesús no puede transformar un hijo, si Jesús no puede transformar una iglesia, hermano, nada lo podrá hacer, nada. Por eso cada día me enamoro más de Cristo. Por eso cada día lo amo más, porque si no es por Él, hermano, nuestro caso es perdido. Dios te ha hablado en esta mañana. Dios te ha hablado a tu corazón. Quizá estoy hablando para miembros de iglesia que tienen años concentrados en el qué y el cómo. Hermano, concéntrate en quién. Y el cómo y el qué viene como resultado. En otra palabra, el quién son los bueyes, el qué es la carreta. Los resultados vienen cuando tú te dejas guiar por quién. Pero cuando tú haces a lo inversa y tu enfoque qué y cómo, pone los bueyes detrás y la carreta adelante. Y por eso a tanta gente le es tan difícil vivir la vida cristiana. Porque los bueyes detrás no va a avanzar, no puede crecer, no puede desarrollarte. Lo único que te va a llevar es que los bueyes vayan delante. ¿Hay entendiendo en esta mañana? Dale un toque al que está a tu lado y dile: pon los bueyes delante y pon la carreta atrás. Dile: pon los bueyes delante y pon la carreta detrás. Ponlo. Gloria a Dios. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Ponte de pie, iglesia. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. Cántalo conmigo, por favor. Cristo, 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 Cristo,
otro nombre no hay igual. Santo, santo, tierno, tierno, puro, puro. Tú llevaste la cruz por mí, Cristo, 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 Cristo. Cielo y tierra te alabarán, te alabarán. Rey de reyes, Rey de reyes, sublime, sublime Señor. No hay otro igual a ti. No hay otro nombre como el de Jesús. Todo aquel que lo busca ha de encontrarlo. No importa el corazón desesperado, no importa lo que el pecado haya hecho, su nombre lo sobrepasa todo. La madre con su hijo enfermo puede clamar a su nombre y ese niño ser sano. El alcohólico y drogadicto puede ser libre ante ese nombre. El corazón orgulloso puede ser subyugado ante ese nombre. Oh Cristo, ¿qué tiene tu nombre? Será un día cuando de todo linaje de Adán podrán estar ante Él y decir: Cristo, Cristo, Cristo. Canta: Cristo, Cristo. Cielo y tierra te alabarán. Cristo, Cristo, Cristo. Otro nombre no hay igual. Santo y tierno, digo, santo, tierno, puro. Tú llevaste la cruz por mí. Cristo, Cristo, Cristo. Cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor. Otro nombre no hay igual. Mira tu rostro. Cristo, gracias porque un día nos encontraste. Gracias, Señor, porque sin ti todo es perdido. Sin ti la vida no tiene punto ni tiene color. Perdónanos por las veces que ante nuestros problemas y los desafíos familiares o eclesiásticos buscamos respuesta en cómo o en qué. Gracias por ese relato que está en la palabra, porque tu espíritu lo trajo para mi corazón y para el corazón de mis hermanos, para permitirnos ver en un poco semblante de lo que es el final de aquellos que buscan a alguien. Por eso dijo un famoso predicador: conocer a Jesús es todo. Oh Señor, ayúdanos en verdad a buscarlo a Él. Ayúdanos, Señor, a dejar de buscarlo
de manera ficticia, de manera superficial, de manera aparente, quizás tratando de calmar la conciencia, que nuestra búsqueda de Él sea una búsqueda sincera como lo hizo Zaqueo. Quizás, Señor, tendrá que permitir que caigamos a lo más bajo, a lo más difícil, como Zaqueo se encontró, para darnos cuenta que el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte, el único que nos puede librar de este cuerpo miserable, es una persona. Y esa persona tiene el nombre y apellido: Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, el poder, la alabanza y la magnificencia desde ahora y para siempre. Oh Señor, alabado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te queremos amar. Te queremos amar cada día más. Queremos que Jesús sea el todo en todo. En nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Que Cristo sea lo supremo, Señor. Y los resultados vendrán por sí mismos. Padre, aquí está esta congregación. Yo te presento en esta mañana de todo corazón a cada uno de mis hermanos, para que en este tiempo, cuando se celebra la Navidad, más que una fiesta, más que una comida sabrosa o el encuentro de la familia, que es muy bonito, podamos cambiar la perspectiva de nuestro caminar contigo. Y que antes de estar concentrado en qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, procuremos, no importa la multitud que venga, no importa los obstáculos, buscar a Cristo, quererlo ver. Porque a todo aquel que lo busca lo encuentra, y todo aquel que llama se le abre. Que este año 2019 sea el año cuando nuestra vida sea marcada por Cristo. Que esta sea una iglesia parecida a Cristo. Que esta sea una iglesia consagrada a Cristo. Que el mundo y sus placeres ya no signifique nada, porque lo supremo es Cristo. Cristo, 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 la esperanza de gloria. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. Cristo, Cristo, Cristo.